a esta sesión del ciclo de entrevistas 9 poetas peruanos del 90, que es un ciclo que se integra dentro del proyecto de transferencia financiado por el Programa Propio para el Fomento de la Investigación y Transferencia del Conocimiento en la Universidad de Alicante. Este proyecto está dirigido por la catedrática Eva Valero Juan y está formado por Adriana Bermejo, que está ahí, y por mí, que soy este tesoro. Y bueno, nuestro propósito con estas entrevistas es difundir un poco el trabajo creativo de los jóvenes poetas peruanos nacidos a lo largo de la década de los años 90. Nos interesa fundamentalmente adentrarnos en sus mundos poéticos y creativos para un poco explorar cómo es el panorama poético actual y cómo va evolucionando, porque al final inevitablemente es un panorama que se encuentra vivo y abierto al cambio. Entonces, bueno, nos gustaría con estas entrevistas dar a conocer de primera mano sus visiones sobre la poesía en nuestro siglo actual, en el siglo XXI. Hoy estamos con Carolina Salazar Merino. Carolina nació en Trujillo, en Perú, en 1996, aunque desde hace ya unos años vive en Lima. Ella es poeta, es artista interdisciplinar, comunicadora social, es también actriz y gestora cultural. Sus intereses por el cruce de disciplinas la han llevado a trabajar en proyectos como el Festival Interdisciplinario de Poesía de la Libertad en su ciudad natal, en Trujillo, que obtuvo los estímulos económicos en el 2022. Ahora en la actualidad está trabajando en proyectos que unen poesía, música, danza, teatro y cuerpo en diferentes espacios de la capital peruana. En poesía ha publicado el libro Cada 9 meses se gesta la muerte de un alma platónica, que se publicó en el 2024 en la editorial Alastor. Y recientemente, de hecho que diría que esta semana o la anterior, se ha adaptado el poemario a una pieza de teatro físico que se ha titulado Elegía minúscula, en la que la propia Carolina participa tanto como directora como actriz. Así que nada, Carolina, es un placer, muchas gracias por estar hoy con nosotras y nada, darte la bienvenida a este espacio. Okay. Ahora sí. Ahí. Gracias por la invitación. Estoy contenta porque se me haya escogido dentro de tantos poetas que existen en el Perú de mi generación y sobre todo porque creo que es importante hablar desde la poesía escrita por mujeres, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, estamos muy contentas. Y nada, nos gustaría empezar con una pregunta un poco abierta y general, que es ¿qué te ha interesado explorar en tu poemario, en el que es tu primer y tu único poemario? Pero bueno, también quizás si quieres hablarnos de qué te ha interesado explorar en general en tu arte, ¿no? Y también cómo defines tu relación un poco con el lenguaje poético y con el lenguaje creativo en general. Bueno, como bien lo dijo Adriana, hace poco he estrenado una obra de danza teatro titulada Elegía minúscula, que parte desde el poemario como una suerte de guión, pero este guión es a partir de algunos poemas que han seleccionado parte de mi elenco. Entonces, digamos que la, la participación o el vínculo que yo he tenido con la poesía cuando la he escrito, o sea, hace 2 años que la he publicado, y actualmente que está como predispuesta a otros lenguajes como el lenguaje escénico, ha sido como un cambio bastante revelador para mí porque
porque al momento de escribir poesía, pues uno escribe, no escribe nunca pensando que se va a publicar un libro en realidad. Escribe porque tiene ganas, porque siempre hay como una tensión entre la mano y la compulsividad de la mente. Entonces, el proceso creativo ha sido bastante tedioso porque la poesía es como, para mí al menos es algo bastante abstracto, subjetivo, en comparación a lo que yo venía alimentándome en literatura, que es bastante filosofía o escritos científicos o papers, cosas así. Mi primer acercamiento al lenguaje poético fue a través de un autor en especial a quien le dedico mi poemario, que es a Ezra Pound, y también, por supuesto, a Vallejo, ¿no? Creo que si hablamos con todos los peruanos, creo que Vallejo siempre va a ser como una voz que está ahí totalmente marcada por absolutamente todas las generaciones, ¿no? Incluso esta generación, incluso las generaciones que de los 2000, no sé, ¿no? Entonces, ha sido, yo digo que ha sido muy tedioso porque yo nunca me pensaba como escritora en ningún momento, simplemente es como que iba escribiendo, de ahí gané un concurso en Trujillo, en la Alianza Francesa, y a partir de eso es como las mujeres también necesitan como hay un cierto paternalismo en la sociedad, que las mujeres necesitan ser verificadas por algún sistema o por algún dispositivo que las haga decir, ok, a partir de esto o por estas palabras o por dichas personas que me han dicho que yo escribo, soy escritora. Entonces, partiendo desde ese lugar que me parece también, no sé, un poco, es un panorama bastante, no sé, como, no sé si decir triste, porque no es la palabra triste quizás, eh, pero no es lo ideal, porque digamos que a un hombre que escribe él jamás va a tener intenciones de que otra persona lo valide. En cambio, las mujeres escritoras siempre estamos esperando, cada vez menos, obviamente, la validación externa, ¿no? Entonces, bueno, me decidí a publicar el libro, que también fue bastante, no sé, es como cuando uno escribe es un proceso bastante íntimo, por más que escribas desde la universalidad. Es un proceso bastante íntimo y eso, al momento de revelarlo ante otras personas y esperar los comentarios, esperar la crítica, etcétera, a mí particularmente me pone bastante nerviosa ese tipo de ajetreos burocráticos y de palmaditas en la espalda. Entonces, cuando lo publiqué me sentía bastante nerviosa, sin embargo, el libro ya ha tenido un cauce muy bueno, ¿no? Ha tenido una recepción muy buena, que en realidad no significa absolutamente nada para un autor el hecho de que otras personas lo validen. Sin embargo, siempre está eso, ¿no? Es como dije anteriormente. Y bueno, eso ha sido respecto a en el proceso de escritura como tal, para el libro. Y ahora que he tenido que adaptarlo a la danza teatro, pues me he dado cuenta de que hay muchos aspectos en la literatura, sobre todo en la poesía, porque no es usual trabajar la poesía de manera escénica. Muy pocas personas lo hacen acá, al menos en el Perú. Sí, tal vez de manera performativa, que es otro campo de las artes escénicas, pero digamos como un teatro físico, como un teatro danza teatro, no es usual ver este tipo de propuestas, porque normalmente lo que toman es son guiones adaptados de algunas novelas o clásicos, ¿no?
Entonces, al momento de ubicarme como creadora y como directora esta vez en este proyecto, con mi libro y presentando mi libro a un elenco, y este elenco teniendo en cuenta que para trabajar cierto proyecto primero ellos tienen que estar a gusto con lo que leen, ¿no? Sentirse cómodos, sentirse referenciados es muy importante. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto cuando el elenco se ha juntado a hablar sobre un libro que está escrito por mí, y he recibido como buenas críticas, ¿no? A partir de personas que no pertenecen a la literatura, sino que pertenecen a otro ambiente que es de las artes escénicas. Entonces, a partir de eso, como yo he considerado que mi visión de esta relación con el lenguaje, con la poesía, se ha tornado, creo que para bien, como de manera difusa, pero al mismo tiempo he encontrado la manera en que el cuerpo pueda hablar con este lenguaje poético, ¿no? Y también cómo pasar estos textos, cómo pasarlos hacia, no sé, un lenguaje escénico. Creo que es un trabajo bastante demandante. Y entonces mi vínculo con la literatura de por sí ha cambiado. Ahora tengo otra mirada, ¿no? Acerca de los proyectos venideros, que también quiero seguir trabajando con poesía, definitivamente. Pero ahora ya tengo como una base sólida a partir de la dirección y la propuesta escénica, que tiene que ir también de la mano con el lenguaje poético, que es algo bastante intrincado, pero he podido navegar entre ambos lenguajes, y creo que mi percepción acerca de la literatura o de la poesía como tal se ha ampliado constantemente y se ha enriquecido gracias a la mirada y las propuestas de otras personas en escena, ¿no? Entonces ha ido mutando todo el tiempo, y trabajar siempre con una misma obra es verlo de distintas formas, desde otra perspectiva, una perspectiva como interseccional siempre, una búsqueda no de sentido como tal, sino que la metáfora se transmita en otra metáfora del cuerpo, que también es, no sé, de alguna manera a mí me causa no sé, emociones encontradas, pero sin embargo estoy encontrando siempre nuevas formas de hallarme con la literatura y con la poesía, ¿no? A través de cualquier cosa que pueda yo hacer en el campo artístico. Qué bueno este cruce de disciplinas y cómo, ¿no?, te ha ayudado a enriquecer tanto quizás tu visión de la poesía como tu visión del teatro, de la danza. Me he quedado con una cosita que has dicho hacia mitad de tu intervención, cuando has hablado de esa tensión entre como de la mano y de tu cabeza, ¿no? Como esa conexión mano-cerebro. Porque eso nos lleva también a preguntarte por tu proceso creativo. No sé si tú eres una persona que escriba a mano, si escribir a mano ¿no?, en esta visión física del cuerpo adquiere otro sentido extra para ti. ¿Y cómo vives, ¿no?, ese proceso de escritura, de reescritura, de trabajo con los textos? Si es un proceso que disfrutas. Has dicho que no sé muy bien si lo disfrutas o si es doloroso, tensionado, bueno, difícil, complejo. Bueno, si nos puedes hablar un poquito. Claro.
Es un proceso complejo, difícil, caótico. No sé qué más adjetivos ponerle, pero todos son adjetivos que son negativos. Tal vez uno que otro por ahí en medio del proceso creativo que es revelador. Sin embargo, al menos mi proceso al momento de escribir es, creo, bastante particular porque parte desde la mirada de una persona neurodivergente. Yo tengo trastorno de la bipolaridad, trastorno afectivo de la bipolaridad, por lo tanto mi proceso no es lineal, jamás, nunca mis procesos creativos son lineales. Entonces, al momento de escribir me he encontrado con bastantes vicisitudes y taras en mi propia cabeza, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, al momento de escribir algún poema, yo tenía esta cuestión bastante rígida en que debía comprometerme a escribir, porque si bien la escritura, no sé, puede ser también como no sé, algo que no necesariamente se convierta en un ejercicio como tal para publicar algo, sino que simplemente puede ser un hábito. Entonces yo trataba de ser lo más seria posible, más seria posible dentro de la escritura y me esforzaba en siempre antes de escribir, leer sobre todo en las mañanas y antes de dormir. En las mañanas leía poesía, sobre todo poesía peruana, porque me parece que acá en el Perú hay voces que al menos no he encontrado a nivel internacional, por más de que hayan pasado siglos de escritores y de mentores, etc. Yo creo que hay un poder bastante, no identitario, sino como enraizado en la poesía peruana que creo que puede llegar a ser fundamentalmente universal, a pesar de que los autores no quieran. Yo creo que tiene esa característica. Entonces me ponía a leer por las mañanas poesía peruana y en las noches me ponía a leer filosofía, que es lo que siempre he leído. Y a partir de eso nacía algún chispazo en mi cabeza de escribir, o sea, empezaba con una palabra. Y creo que lo negativo de esto es que yo despertaba en medio de la noche a apuntar mis ideas, lo cual es como me interrumpía el sueño o no podía dormir del todo, porque aparte padezco de insomnio, entonces me levantaba en la noche con ciertas ideas o soñaba con que yo estaba escribiendo. Y cuando me levantaba, claro, cuando uno se despierta del sueño es un poco, no sé, hay como un delirio ahí que uno no sabe cómo enfrentarlo. Sin embargo, te despiertas con esta como propensión a querer seguir creando, pero ya se te fueron las palabras o ya se te fue la idea, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma ha sido mi proceso creativo. Y recuerdo que es una anécdota que a mí me parece preciosa, que estaba bastante inconforme en un trabajo, no voy a decir en dónde, en un trabajo, y tenía un compañero y yo le preguntaba a este compañero o le decía, dime alguna palabra para, no sé, yo empezar a escribir en medio del trabajo, en medio del break. Y esta persona me decía una palabra, cualquier palabra, y de esa palabra yo empezaba a escribir. Empecé a escribir, y hay algunos textos que se han quedado como tal. La mayor parte de textos que tengo en el poemario
se han quedado así, o sea, porque también es bastante tedioso como sentarse y, no sé, y reescribir algo que ya supuestamente está escrito o está cerrado, o al menos tú pensaste que estaba bien, y luego volver otra vez a leerlo y decir, no me gusta, etcétera. Bueno, a mí no me ha pasado, felizmente. Todo lo que yo he escrito sí me ha gustado, me parece como que ha nacido desde la espontaneidad y desde la naturaleza de escribir porque uno tiene ganas, ¿no? Entonces, el libro está constituido por ciertos tópicos que están siempre en constante conversación, ¿no? Porque vuelvo a decirlo, parte de una persona neurodivergente que siempre está como conversando con la muerte. Entonces, básicamente eso ha sido mi proceso creativo, como bastante ansiedad, despertarme por las noches, no ha sido un proceso lineal, no sé, he tenido ciertas cuestiones como de preguntarme, obviamente como todos se preguntan en algún momento cuando están haciendo algo artístico, si lo que estás haciendo vale la pena, ¿no? Y para quién vale la pena, y quiénes van a leer esto, o si lo hago para mí o para quién lo estoy haciendo, ¿no? Todas esas respuestas hasta ahora no tienen, todas esas preguntas hasta ahora no tienen ninguna respuesta. Ya pasaron 2 años y sigo preguntándome lo mismo. Entonces, sí, eso básicamente así, de esa forma ha sido mi proceso creativo. No ha sido amable conmigo. Jamás, creo que cuando estoy creando, yo al menos no soy amable conmigo misma, soy súper exigente, pero al mismo tiempo trato de que esa exigencia no me carcoma, y al mismo tiempo trato de ser espontánea, entonces hay como dos átomos chocando todo el tiempo, y sí, eso. Bueno, creo que lograr ese equilibrio, ¿no? Entre esas dos partes es complejo y bueno, si el libro ha salido adelante, pues quizá es porque lo vas logrando, entonces en ese sentido. Eh, bueno, has mencionado a los poetas peruanos, ¿no? Has dicho, bueno, a la poesía peruana en general. Em, bueno, yo creo que nosotras también, Adriana y yo también creemos que hay algo ahí diferenciador, por eso, ¿no? Nos gusta tanto. Y bueno, en relación un poco con eso, justamente queríamos preguntarte porque, pues especialmente a lo largo del siglo XX, es verdad que en la poesía peruana ha habido, ¿no?, diferentes líneas estéticas, pues unos momentos más dominados por esa oposición entre la poesía pura y la social, otros más por una beta más conversacionalista. Y bueno, queríamos saber si te ubicas, si crees que encajas en alguna tendencia de generación actual, si es que existe alguna generación actual, cómo te sitúas tú dentro del contexto actual del Perú y también cómo te relacionas quizá con otros poetas y con otros escritores. Yo creo que en la actualidad no hay absolutamente nada definitorio como lo había antes, ¿no? Que sí estaba bastante marcado por el contexto en el que se atravesaba históricamente el Perú, eh, como por ejemplo el grupo bracero, ¿no? Cloaca, etcétera, etcétera. El movimiento surrealista también en el Perú. Pero en la actualidad creo que esta, no sé, para mí es una benevolencia, pero esta mirada del poeta clásico,
ya no existen. Ya ni siquiera escribimos en papel, escribimos en nuestras notas del celular. No hay esa conversación con uno mismo, no hay esa reflexión, no hay esas preguntas que suelen venir desde la contemplación, tampoco la hay, porque estamos sobreestimulados todo el tiempo. Entonces, creo que en la actualidad el escribir es un ejercicio aún más complejo, porque uno se tiene que predisponer a escribir, a sentarse si quieres, o a esbozar algo, ¿no? Y tiene que darle una profunda concentración hacia lo que uno quiere comunicar, ¿no? Dentro de todo este panorama volátil, líquido, falso. Tal vez puedo decir que hay una esperanza en nuestra, en, o sea, con poetas que son de mi generación, porque al menos dentro de todo esto que simplemente podemos decir como no queremos escribir, no queremos dedicarnos a esto, queremos ser, no sé, otra cosa, streamers, youtubers, etc. Hay todavía una persistencia por la escritura, ¿no? Y creo que eso es bastante digno. Y como dije, de alguna manera sí es benevolente y no sé si altruista, tal vez, de alguna manera. Porque todo está tan simplificado y también la palabra poesía ha tornado a tener distintos significados, ¿no? Gracias a la inmediatez del internet. Entonces escribir una obra como tal sí es un proceso bastante complejo, pero creo que la persistencia y la reflexión y la lectura de una y otra vez de lo que uno ha escrito es como darle la contra al sistema impuesto, ¿no? Darle la contra a la rapidez, también al servilismo de escribir porque por lo que por lo que el sistema espera que uno escriba, ¿no? Entonces, el trabajo de escribir también hace que tú te preguntes como si tienes una voz, alguna voz propia, ¿no? Que capaz, no sé si en la conversación o en las entrevistas algunas personas, algunos escritores les han dicho que han encontrado su voz. Bueno, en mi caso yo hasta ahora no encuentro una voz y creo que nunca la podré encontrar porque es un trabajo que se da con el tiempo, que se da con la práctica. Y sin embargo, a pesar de que se dé con la práctica y con el tiempo, todo el tiempo los seres humanos están cambiando constantemente y al momento de levantarse uno no es lo que fue ayer. Por lo tanto, hace que la escritura no provenga de un yo, sino de la multiplicidad de yoes que pueden existir dentro de una misma línea de tiempo. En conversación con otros escritores de mi generación, creo que hemos llegado a esa visión, ¿no? A esa cosmovisión de sentirnos como de alguna manera forzados a tener la atención hacia una
hacia la obra, ¿no? Y yo puedo estar muy en desacuerdo con otros escritores y la forma en cómo escriben y la forma en cómo ellos conciben la poesía, porque también es natural, creo que en todas las épocas se ha dado eso, ¿no? Sin embargo, aprecio, valoro el tiempo dedicado, y todavía apostar por algo que no te va a dar absolutamente nada. O sea, escribir poesía no es igual que escribir novela. No hay ningún rédito económico, es escribir porque uno quiere escribir y no necesariamente porque uno quiere ser escuchado. Es escribir meramente por el ejercicio de escritura que en algún momento a todos los escritores supongo que les ha pasado, que hay algo, no sé qué es, pero hay una abolición que te constantemente está diciéndote que tienes que escribir, o lo que tienes en la cabeza es tan grande que tienes que pasarlo al papel, ¿no? Y hablando sobre el papel, que es una forma ahora análoga de escribir, creo que es importante conectarse con el papel y con el lápiz o con el lapicero. Es muy importante porque genera una conciencia motriz de lo que estás escribiendo y lo que quieres escribir, ¿no? Cuáles son las palabras que luego van a coexistir dentro de las otras palabras que ya están escritas. Entonces, sí, eso es lo que podría decir sobre la escritura, que al menos yo no me encuentro, o siento que esta generación no se ubica, no hay ninguna, digamos, no hay ningún colectivo como existían antes, no se ha dispersado totalmente eso. Y ahora lamentablemente también es un tema de editorial que apuestan más por no sé, personas que son más influyentes o etcétera, y cada vez existen más editoriales y pocos escritores, o cada vez existen más escritores y menos poesía. Ese es el panorama, al menos que yo he visualizado. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que es una visión muy rica vivirla desde dentro y ilumina mucho también este panorama que es pues complejo, difuso, ¿no? Como dices, cada vez menos delimitado y además cada vez como más hiperproductivo quizás. Bueno, pasando de esta cuestión, antes también has hecho mucha referencia y usted lo ha recuperado a la importancia que tenía para ti la poesía peruana. Y te queríamos preguntar por tu genealogía literaria, ya fuera del Perú o ya fuera, pues como tu libro dedicado a Ezra Pound, ¿no? ¿Cuáles son los poetas que crees que han marcado tu obra, tanto en el Perú como fuera? ¿Cuál ha sido, no, pues esta genealogía literaria tuya? Bueno, yo soy liberteña y de alguna manera soy chauvinista, porque vivir en Lima y ser de provincia es, no sé, no es muy positivo. Las experiencias que me han tocado no son muy agradables, por el centralismo que tiene el Perú, ¿no? Entonces, como liberteña, siempre he ido a la matriz, que es obviamente Vallejo. Vallejo es mi más grande influencia, sobre todo trilce y poemas humanos, ¿no? También puedo decir César Moro. César Moro me ha cautivado de una manera en la que yo he sentido una fascinación como, no sé,
sí, me ha fascinado por completo, sobre todo La tortuga ecuestre, al momento en que lo leí. Yo sabía que quería hacer ese tipo de poesía, ¿no? Quería decantarme por ahí. Westphalen también es de la misma corriente surrealista que César Moro. Entonces también ha sido como para mí una influencia bastante fuerte. Eh, Antonio Cisneros también eh, tiene esta particularidad de narrar, eh, de contar mediante la poesía, pero parece como una poesía que es un poco novela, un poco historia, un poco, al menos es lo que yo he podido percibir de su obra. Mm, También es bastante importante para mí. Eh, Blanca Varela, por supuesto, ¿no? Eh, Después tengo muchos nombres de poetas peruanos, ¿no? Manuel Escorza también. Eh, José María Arguedas, que no es necesariamente un poeta, aunque ha escrito algunos poemas. Y dicho sea de paso, incluí un poema de José María Arguedas en la obra que estoy realizando. Eh, y bueno, a nivel internacional, creo que poetas como tal, podría decir como Ezra Pound, Rilke, Whitman, después Baudelaire, sí, también Baudelaire, pero digamos, no, no soy muy, no, no soy muy cercana a la poesía internacional. Creo que siempre estoy buscando voces que me representen, entonces estas voces que me representan son de mi país. Sin embargo, obviamente también valoro la poesía internacional, que lamentablemente no me he dado el tiempo, o no sé si el tiempo, sino que no he tenido curiosidad por una poesía un poco más contemporánea. Siempre he ido a los clásicos o siempre he ido hacia atrás, por un tema de historicidad también, ¿no? Y también creo que más que la poesía, o sea, que la poesía a nivel internacional, lo que me ha marcado es para escribir autores de filosofía, ¿no? Como por ejemplo eh, Rorty, Nietzsche, eh, Simone de Beauvoir, eh, Bertrand Russell, Jesús Mosterín, me encanta Jesús Mosterín. También, no sé, Stephen Hawking. O sea, es parte desde muchos, o sea, la interdisciplinaridad no solamente está como volcada hacia lo que yo hago, sino también hacia lo que yo consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también he tenido que leer sobre economía. Me gusta mucho Keynes, Stiglitz, eh, etcétera, etcétera. Es como a partir desde leer economía, sociología, historia, filosofía, ciencia, incluso matemática. Yo quisiera para mi próximo libro que sea todo como en código Morse, porque me gustaría como saber cómo las personas pueden interpretar eso. Y también que hay un ejercicio de encontrarle sentido a, este, a este código, ¿no? Pero bueno, esos han sido mis intereses, o sea, esos son los autores que me han marcado como para yo poder escribir.
que no son necesariamente todos poetas, ¿no? Sino que me he alimentado de varias corrientes y varias disciplinas para poder escribir. Bueno, qué interesante, y al final también conecta con lo que estabas comentando antes acerca de justamente cómo la actualidad es mucho más líquida, ¿no? Y entonces yo creo que eso permite que las fronteras se diluyan en ese sentido, y también las fronteras entre disciplinas, tanto como tú dices, para la creación como para la propia recepción. Entonces creo que es muy ilustrativo de lo que estabas comentando. Em, Antes también has hablado acerca de cómo muchas veces la poesía no necesariamente tiene que ser escrita con la intención de ser leída. Em, y justamente la siguiente pregunta iba hacia ahí, que iba precisamente hacia saber si tienes presente el tipo de comunicación que quieres establecer al escribir, si piensas o no en la recepción, y luego ya fuera de ese propio proceso de creación, cuando la recepción se produce, haya sido pretendida o no, pues cómo definirías tu relación con los lectores o con los espectadores en el caso, por ejemplo, de la obra que estás presentando ahora. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Estoy muy dispersa, entonces son muchas cosas que tengo que pensar. Sí, claro, por supuesto. Nada, que si tienes presente o no el tipo de comunicación que quieres establecer con los lectores, o si no piensas en la recepción a la hora de escribir. Y luego, una vez se ha producido esa recepción por parte de los lectores, ¿cómo dirías que es tu relación con ellos? Ok. Al momento de escribir, no, o sea, al inicio, bueno, ahora que ya tengo un libro, podría decir algo distinto, pero al inicio no, no estaba pensando en publicar. O sea, no escribía para publicar, escribía porque hay una necesidad de escribir, hay una necesidad de volcar todo lo que está acá en papel o en notas de teléfono, lo que suceda más rápido. Entonces, no he tenido en cuenta ese punto de vista de otras personas que puedan leer lo que yo escribo. A pesar de que mientras iba escribiendo me invitaban a recitales de poesía y bueno, tenía que leer lo que yo había escrito. Lo que encontraba era una conversación con el otro, no de una manera vertical, sino que yo siempre he preferido ser horizontal. Me llama mucho la atención la universalidad, por el mismo campo de la filosofía en el que también se tiene en cuenta esto, ¿no? Como preguntas sin respuestas a no verdades, que simplemente están pululando en el ambiente. Entonces, cuando ya he escrito el libro, he tratado de que tenga esta conversación directa con los lectores a partir de mis experiencias, obviamente, porque es la subjetividad y el mundo de la persona que escribe. Sin embargo, yo siempre he tratado de tener esta comunicación fluida a partir de que lo personal se pueda convertir en universal, en mi caso. Entonces, también porque mi influencia más directa, que es Vallejo, es universal, ¿no? Él habla desde la universalidad. Y yo creo que eso sí es bastante importante. Es menester que otros puedan
asociarse desde el lenguaje poético hacia sus propias percepciones de la realidad. Por lo tanto, cuando el libro tuvo este alcance, no sé, incluso a nivel internacional, porque mi editor se presenta en estas ferias del libro en Buenos Aires, en España, en Uruguay, etc. Me contaba cómo era la recepción de personas que encontraban mi libro, leían algunos poemas y les parecía interesante. Entonces, a partir de eso y los comentarios que he recibido, me permito decir que mi poesía o lo que yo trato de escribir siempre va a ser, aunque no lo haya querido desde el comienzo, no lo haya pensado, va a ser para el otro. Sí, me parece importante que sea para el otro. Me parece importante que cuando uno tiene algo que decir, tenga algo que decir sobre lo que está aconteciendo en la actualidad. Dentro de la subjetividad que cada uno posee, es importante trasladar las palabras hacia un ambiente mucho más amplio. Esto no significa que yo voy a utilizar ciertas palabras para que la comunicación o el mensaje sea más directo. Yo puedo utilizar cualquier palabra, pero la intención siempre va a ser universal. Porque, digamos, mi obra siempre está atravesada por la condición humana. Y la condición humana, todos vivimos la condición humana. No hay ninguno que se escape porque todos somos seres humanos. Entonces, intento hablar siempre desde las vivencias compartidas, ¿no? Por ejemplo, algo que nos sucede y nos sucederá a absolutamente todos los seres humanos es el nacimiento y la muerte. Y en este caso, por ejemplo, para personas neurodivergentes, he sido bastante sólida al momento de escribir, porque me he comprometido con estas personas que también padecen lo que yo padezco. Entonces, creo que, bueno, cuando he recibido ciertos comentarios, me han dicho que se han encontrado con lo que yo he podido decir, ¿no? Por más que al inicio no haya sido mi intención. Luego ha ido mutando y bueno, ahora siento que sí es como es no hablar necesariamente de lo cotidiano, pero sí hablar de experiencias compartidas como seres humanos, ¿no? Y también sobre el contexto histórico que estamos viviendo en la actualidad. Me parece importante también, porque no descarto la poesía confesional, que es mucho más íntima. Creo que también tiene un poder, un valor. Sin embargo, nunca ha sido un tópico que me ha gustado como explorar, porque siento que hay, tal vez me confundo horriblemente, pero soy un ser humano. Hay una cierta banalidad y egocentrismo para mí en ciertos autores que hablan todo el tiempo de sí mismos, ¿no? Entonces, ¿dónde se genera ese puente con la persona que te va a leer? ¿Dónde se genera ese vínculo, ¿no? Para mí sí es, como lo repito, importante que se genere este puente, esta conversación. Entonces, las experiencias compartidas es lo que me nutre y me va a nutrir en el próximo libro también que estoy como escribiendo. Porque sí siento que hay una responsabilidad al momento de escribir.
aunque algunas otras personas tal vez no lo sientan de esa forma, yo sí siento que hay una responsabilidad. Porque otras personas te van a leer, entonces sí es importante saber de qué manera abordar algo que es muy, tal vez muy íntimo, muy subjetivo, como la poesía, pero saber cómo hablar desde no lo íntimo, sino desde las vivencias compartidas, es una es bastante como tal vez es un esfuerzo más a que escribir desde lo que yo simplemente quiero escribir, ¿no? Como Carolina. Hay un esfuerzo un poco más de mi parte para que no se escriba desde Carolina, sino que se escriba, o al menos se tome en cuenta más la obra, el libro, que la persona que lo ha escrito. Me parece que está muy bien como centrada esta idea, esta búsqueda, ¿no?, de comunicación con el otro justo en tu poemario. Y creo que también esta experiencia de las ferias, por ejemplo, ¿no?, de sacar tu libro de su contexto y llevarlo a otros contextos, es muy enriquecedora por ver cómo sí se consigue, en cierto modo, ¿no?, esa voluntad universalizadora de la que estabas hablando. Entonces me parece una reflexión como que cerraba muy bien muchos temas. Ahora te queríamos preguntar por la cuestión de Internet, que ha salido ya en algunas partes de nuestra conversación, porque claro, ha cambiado radicalmente todo, ¿o no? No sé, ahora me dirás. Pero bueno, en tu caso, ¿crees que ha sido importante en tu obra, en tu escritura? El Internet. Sí, sí, se ha cambiado, se ha transformado como tu forma de ver el lenguaje poético, de concebir la poesía, o si se ha quedado quizás más en un sentido extraliterario, de, bueno, si me permite difundir mi obra, conocer otros poetas, pero no me ha atravesado como el lenguaje de Internet. Creo que no. O sea, obviamente tengo muy presente lo mediático y lo instantáneo del Internet, ¿no? Pero trato de distanciarme de esas esferas porque siento que me distraen de algo que yo quiero hacer genuinamente y que esos estímulos tampoco no hacen que tenga una mente demasiado, no sé, siento que estoy pensando todo el tiempo. O sea, mi mente al menos no me deja en paz de manera creativa. Es como todo el tiempo estoy pensando en qué es lo próximo que puedo crear. Entonces, el estar todo el tiempo sobreestimulada o con estos estímulos hacen que yo tal vez pierda el horizonte o pierda, no sé, lo que yo estoy construyendo poco a poco, que es encontrarme, ¿no? O encontrar mi voz, que ya dije que nunca lo voy a poder encontrar, pero digamos que sí hay un esfuerzo de mi parte por alejarme de las plataformas, porque bien pueden difundir tu obra y pueden ser, no sé, puede ser grato que una persona te escriba de otro país como me ha pasado, ¿no? Y que haga comentarios sobre el libro y tal. Eso sí me parece valioso. Sin embargo, no estoy como buscando cierta, cierta validación a través de esas esferas, ¿no? Del dispositivo, del internet, eh, las redes sociales, etcétera. Creo que todo es muy banal, todo es muy estético, todo es muy
egocéntrico, todo es muy yoísta. Entonces eso al menos a mí me separa, me separa al momento de yo querer crear algo, ¿no? Claro, en algún momento, por recomendaciones de mi editor y también, por supuesto, porque he tenido que sacar adelante la obra, he tenido que tratar de conversar de manera como entre enemigos con las redes sociales, porque claro, ahí está todo el mundo, ¿no? Entonces en la actualidad está todo el mundo ahí. Me ha ayudado a difundir mi obra, sobre todo mi obra de teatro, pero digamos, mi obra poética no se ha visto atravesada por, el, por, la por la contemporaneidad y tampoco por los medios no tradicionales, ¿no? Por las redes sociales. Y es algo que yo siempre estoy como buscando separarme de eso para poder concentrarme en algo que sea mío, ¿no? En algo que no, no intervengan otras personas, no intervengan otros estímulos, no intervengan otras imágenes, ¿no? Algo que pueda ser fidedigno. Sí, así que por una parte tal vez podría decir que sí me ha ayudado a difundir, pero en realidad no estoy preocupada ni tampoco es algo que me interese tanto. Bueno, al final supongo que es una herramienta y a veces no podemos escapar de ella, incluso aunque queramos, ¿no? Al final tú misma lo has dicho que hay una serie también, bueno, no sé si llamarlo presiones, pero sí hay una realidad que se impone muchas veces y nos obliga a adaptarnos a ella. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, pero recuperando algo que has mencionado antes, porque al principio de la entrevista has comentado la dificultad o la complejidad, mejor dicho, de ser mujer y ser escritora, ¿no? Y cómo eso genera pues muchas veces una necesidad de validación y unas circunstancias que son diferentes a las de ser escritor y ser hombre, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de esa línea de creación poética desde la diferencia sexual, ¿no? La iniciaron algunas autoras como Carmen Ollé, María Emilia Cornejo, Blanca Varela, a quien has mencionado, ¿no? Que justamente se llamaban así, ¿no? Por eso he utilizado ese apelativo de la diferencia sexual. Y bueno, queríamos saber si en relación con todo esto, de alguna forma te percibes influida por sus obras, por la obra de estas autoras. Entiendo que quizá de Blanca Varela sí porque la has mencionado, pero tal vez podrías ahondar un poco más en de qué manera. Y luego también queríamos saber si la experiencia de ser mujer y de ser mujer marca tu obra y cómo lo hace, que imagino que sí por lo que has comentado, pero si puedes desarrollarlo un poco más. Bueno, yo sí me he visto influenciada por Blanca Varela, por el hecho de leer a otra mujer me parece importante, así como también trato de leer a otras filósofas. Sin embargo, no he encontrado algo que me haya llamado la atención de otras autoras. Tal vez de Szymborska sí, ella también, me olvidé de mencionarla, pero sí, totalmente. Y bueno, como cuestión de género,
hay una, hay una otredad en la escritura, em, que no sé, o sea, yo entiendo que en esa época se llamaba como de la diferencia, que creo que, no sé, que es pertinente para la época, pero en la actualidad no creo que pueda sostenerse todavía esa diferenciación. O sea, por supuesto que va a ser todo el doble de esfuerzo para nosotras como mujeres el escribir, el doble de esfuerzo ser validadas, el doble de esfuerzo de ser miradas, el doble de esfuerzo de ser leídas, porque en todo el arte, cuando yo le pregunto a cualquier persona si saben al menos me pueden mencionar, no sé, cineastas, mujeres, poetas, mujeres, narradoras, mujeres, todo lo que tenga que ver con el ámbito del arte que lo hayan hecho mujeres, pues las personas no tienen mucha idea, no tienen casi ninguna respuesta, por decirlo así, ¿no? sobre la creación hecha por mujeres, ¿no? Que sí me parece importante que se pueda hablar de esto, se pueda discutir de esto, porque hay una falla histórica, definitivamente, que nos ha relegado, de alguna manera, a ser sujetos de segunda categoría, a ser sujetos liminales de alguna forma, en toda la historia y hasta ahora, en la contemporaneidad también. Sin embargo, creo que esta poesía de la diferencia, creo que al menos lo que yo creo es que ya no se debe mencionar, o sea, es como tengo cuestiones encontradas, como que es importante hablar de las cosas que hacen las mujeres a nivel creativo. Sin embargo, hablar desde la diferencia es situarnos a nosotras como sujetos que todavía no han alcanzado esa plenitud para poder emanciparse a través del arte. Entonces, creo que también la creación no debe estar atravesada por el género, porque creo que todos sabemos que antes las mujeres escribían con un seudónimo de hombre y absolutamente nadie sabía si es que era de algún género. Y eso en realidad no debería ser relevante, en la actualidad tampoco debería ser relevante. Sobre todo, por ejemplo, también estamos se sigue invisibilizando tanto el trabajo de las mujeres como el trabajo de las personas trans, que también me parece importante mencionar, ¿no? Porque seguimos siendo sujetos liminales. Pero hablar siempre de una diferencia es situarnos históricamente en ese otro lado. Entonces yo creo que habría que borrar esa diferenciación o esa línea para poder situarnos donde nos corresponde y donde no siempre nos ha correspondido, ¿no? Que es que nosotras también creamos, que nosotras también tenemos muchísimo que decir, que nosotras también tenemos que ser investigadas por nosotras mismas, ¿no? Cada vez se va revelando un poco más gracias a las mismas investigadoras y científicas mujeres sobre lo que nosotras padecemos como género, como persona sexuada, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, es hablar de la creación hecha por mujeres, pero al mismo tiempo es una contradicción hablar de la diferencia, porque yo al menos creo que no nos merecemos estar todavía en esa circunferencia, en esa esfera de mantenernos ahí, sino que al contrario, ¿no? Como
ampliar esta cosmovisión que no necesariamente, bueno, ahora todos sabemos que no hay nada femenino ni hay nada masculino, obviamente, ¿no? Entonces, yo no tengo que ser tal vez hombre para hablar sobre ciertas situaciones que me atraviesan como ser humano, ¿no? Porque antes todos sabemos que la palabra hombre estaba asociado a nivel universal como ser humano, ¿no? Pero ahora pues no es así. Y sí siento que hay como una contradicción eh, en ese sentido de hablar de la diferencia, pero sin embargo también la diferencia es reivindicadora, ¿no? A nivel histórico. Entonces, sí, tengo o sea, ciertas cuestiones encontradas, porque siento que no debemos permanecer en ese lado de la historia. Sin embargo, de alguna manera es importante resaltar la creación hecha por mujeres, ¿no? Creo que esas tensiones que has ido como analizando las sentimos todas o casi todas, ¿no? Entre no querer distinguirnos por nuestro género, pero a la vez saber que es importante, ¿no? Reivindicarlo. Entonces, entiendo esa contradicción que te genera finalmente, porque yo la hago propia también. Siguiendo ya hacia otras cuestiones, al principio de nuestra conversación, antes de grabar, estábamos hablando de lo mal que está el mundo en general. Queríamos preguntar cómo atraviesa la actualidad y la realidad política, ya no solo del Perú, que sabemos que es siempre muy intensa, sino también en un sentido global, que estamos atravesando muchas crisis. ¿Cómo atraviesa todo esto tu poesía? ¿Dirías que la realidad política y social es un factor relevante en tu poesía o no? Por supuesto que sí, porque cuando estaba hablando sobre la condición humana, me posiciona como ser histórico. Entonces, si me posiciona como ser histórico, tengo que tener en cuenta lo que pasa a mi alrededor. No puedo ser ajena a lo que sucede, tanto a nivel personal de cómo yo percibo todo lo que está sucediendo, a nivel universal. Y bueno, entonces en mi escritura sí hay una cuota de capaz, no sé si decirlo de esta forma, pero reclamo hacia la sociedad contemporánea, sobre todo hacia el sistema que nos empuja a, a crear desde la incomodidad también. Hay una creación desde la incomodidad, desde la frustración, desde, o sea, absolutamente nada de lo que uno puede escribir, no, o sea, todo es político, todo le pertenece al campo de la política, así sea lo más personal y privado que puedas escribir. Entonces, dicho esto, que es una escritura no necesariamente panfletaria, porque hay una diferencia entre escritura panfletaria y escritura política. Creo que las personas que creamos siempre nos vamos a ubicar dentro de esta politización de la cultura, de lo que se vive en la actualidad. Por lo tanto, como ya mencioné en mi libro, sí está bastante marcado, no sé,
injusticias sociales, la cuestión de la migración, la, la diferencia de clases, el reclamo de la sociedad contemporánea, la perspectiva de una persona neurodivergente hacia estas otras personas que no tienen la capacidad de vernos y de visibilizarnos, ¿no? Entonces también desde ese lado hay un reclamo de mi parte por una visibilidad, ¿no? Desde el campo psiquiátrico, que creo que es importante mencionar. O sea, yo sé que estamos como analizando o tratando de hablar sobre todo lo que sucede en el mundo, pero a nivel de salubridad en el mundo también hay un problema, una problemática que todo el tiempo está presente, ¿no? Que es otra vez situarnos a nosotros, personas neurodivergentes, como personas de cuarta categoría o personas que son desterradas por prejuicios, estigmas, etc. Entonces, siendo mujer que ha migrado de Trujillo a Lima, la capital, para poder crear, para poder materializar lo que yo necesito materializar en cuestiones de lo que, por ejemplo, yo he estudiado, he tenido que venir o sea, tengo que estar en Lima, tengo que estar en la capital del Perú para poder obtener estos empleos que van acorde a lo que yo quiero realizar, ¿no? Entonces, como persona migrante, como mujer y como persona también racializada, porque no soy blanca, soy mestiza, y también como persona neurodivergente, todo el panorama se hace aún más complejo. Entonces, la forma en cómo yo transito mi corporalidad hacia otros espacios, siempre siento que estos espacios son hostiles y que son violentos y que no tienen en cuenta a las personas, por ejemplo, discapacitadas o a las personas racializadas o a las personas trans, por ejemplo, y en este caso, para mí, las personas neurodivergentes, ¿no? Y eso está bastante plasmado, o sea, está plasmado en la arquitectura propia de la ciudad, ¿no? Que puedes ver que no hay ningún momento de descanso en ninguna área de Lima y tampoco de la provincia de donde vengo, ¿no? En Trujillo. Entonces eso a mí me cuesta el doble de poder estar en sociedad, estar aquí, ¿no? Y también el tener que constantemente pensar que tengo que sobrevivir, o sea, estar en un estado de supervivencia constantemente y alerta ante absolutamente todo lo que sucede a mi alrededor, hace que yo tenga que ver las cosas obviamente desde otra perspectiva, pero como esta supervivencia o esta cuestión de estar alerta todo el tiempo hace que yo no me permita crear de la forma en como yo quiero crear, porque estoy todo el tiempo pensando en otras cosas, estoy todo el tiempo con otras urgencias que me ocupan la mente, ¿no? Entonces, eso también siento que ha mellado en la forma en cómo yo tengo para relacionarme con las cosas que yo hago, con
las propuestas que tengo a nivel creativo, ¿no? Que siempre van hacia una concientización de las enfermedades mentales. Entonces, por supuesto que yo estoy al tanto siempre de la universalidad y todo lo que está sucediendo, pero ser una persona hipersensible y ser una persona también neurodivergente me cuesta el triple saber que la condición humana está actuando de esa forma, ¿no? Que mis otros pares con quienes yo me puedo relacionar actúan de esa forma para que el sistema o el mundo se vea destruido de esa forma. Entonces, hay momentos en los que yo no me permito, por mi salud mental, de enterarme de ciertas cosas porque me sobrepasan. Entonces, pero al mismo tiempo quiero estar enterada, al mismo tiempo tengo esta empatía por absolutamente todo, pero sé que mi empatía sobrepasa los límites. No puedo establecer una línea o una separación entre, ok, esto es lo que está pasando y tengo que hacer algo desde lo que me toca hacer. Y aparte es como, ok, no tiene que ver conmigo, pero lo puedo procesar de forma distinta. En mi caso no sucede. Todo se mezcla, absolutamente todo se mezcla y es bastante desgastante todos los días despertarte con noticias sobre diferentes cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y incluso pensar ya de por sí que hay cosas que nos están cubriendo, como noticias que no se, o sea, claro, cosas que suceden en el Perú o en otros países, etcétera, a nivel universal, que no se están cubriendo, pero sin embargo que siguen pasando, que están pasando. Entonces, eso como no me deja, al menos en paz, ¿no? O sea, como persona hipersensible, neurodivergente. Así que trato de estar conectada, trato de empatizar, trato de ver qué puedo hacer yo desde mi lado, pero es muy difícil porque siempre tengo que comprometer mis emociones, ¿no? Entonces trato de hacerlo lo más estratégico posible para mí. Sí, eso. Bueno, yo creo que encontrar ese equilibrio y transitar esas dificultades que al final todos experimentamos, pero en tu caso y en el de las personas con, o sea, neurodivergentes, pues quizá es todavía más complejo, pero poder como receptores observar eso, ¿no? Y ver esa perspectiva, yo creo que te hace sentir muy comprendido, que al final es algo que tú misma has dicho, que bueno, el objetivo no es que me lean, no escribo para que me lean, pero creo que como lectores siempre agradecemos poder encontrarnos y encontrar ese espacio en el otro, y en ese sentido pues yo en mi caso te agradezco que compartas estas vivencias y todos estos pensamientos, y evidentemente que compartas tu arte, porque justamente en un contexto como el que tenemos, pues creo que es de lo poco que nos queda, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Ya por último, para ir cerrando, nos gustaría escuchar un poema tuyo, el que más te apetezca. Sí, claro. A ver, voy a leer uno que creo que nadie llega a entender este poema, porque tiene muchas imágenes y muchas palabras que son contradictorias, pero ese era o sea, lo escribí con toda la intención del mundo de que puedan contradecirse y no saber de qué se está leyendo.
Ok, sin título. Miopía del alma. Estrujan verbos como cuerpos. Oceánica mirada. Oloturia rítmica del pie. Partitura de carne. Sintaxis de Dios. Elegía minúscula. Como cantos gregorianos. Has de pensarte celestial. Afasia del común conglomerado de colectivos. Específico cáncer de los días. Habrás de tomar la calle, poner tu nombre a todas las calles, contar el pleonasmo de tus pisadas. Y has de sentirte Edén, casa muy bien ubicada, puente de la cordura, arlequín de grandiosa logoclonía, prístino edecán de la miseria. He de sentir tus esfuerzos de perro sin brújula. Muchísimas gracias, Carolina, por cerrar con este poema tan intenso, ¿no? Y como has dicho tú, con tantas imágenes que son tan sugerentes, aunque no se lleguen a entender del todo, quizás muchas veces la poesía comunica de otra forma, ¿no? Y es más a través de otros sentidos o de otras evocaciones. Entonces, nada, te queríamos agradecer esta conversación, ha sido riquísima, hemos aprendido un montón y creo que hemos cubierto todos los temas con una mirada muy generosa. Así que nada, te lo agradecemos mucho, estamos muy contentas. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar desde... Me he sentido muy cómoda con las entrevistas. Yo les dije desde un principio que siempre me sentía nerviosa, pero me he sentido muy cómoda y les agradezco también por este espacio. Nada, muchísimas gracias a ti, nos alegramos de que haya sido así y entonces esperamos futuros encuentros que seguro que serán igual de enriquecedores o más. Por supuesto, gracias.